Señor, el día de hoy comenzamos una serie de predicaciones que nos llevará a recorrer las 7 cartas que el Señor Jesucristo dirigió a las iglesias de Asia Menor en Apocalipsis, la cual encontramos en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Como bien sabemos, la mayoría de las personas cuando escuchan la palabra Apocalipsis, en lo primero que suelen pensar es en bestias, en símbolos, en sellos, en trompetas, juicios, la segunda venida de Cristo, el fin del mundo, o el incansable debate de las posiciones escatológicas. Pero resulta sorprendente, mis hermanos, que lo primero que vemos cuando abrimos el libro del Apocalipsis no es hablar de estas cosas, pues antes de revelar cómo termina la historia, nuestro Señor Jesucristo quiso hablarle a su iglesia. Antes de mostrarnos la consumación del reino, primero se reveló ante su iglesia y procede a examinar la condición espiritual de su pueblo. Eso ya nos enseña una gran verdad, y es que para Cristo, mis hermanos, el estado espiritual de su iglesia es más importante que nuestra curiosidad acerca de los acontecimientos futuros. Es más importante que nuestra posición escatológica, es más importante que si creemos en el rapto o no. Él sabe que una iglesia sana estará preparada para cualquier tiempo, mientras que una iglesia enferma no estará lista ni siquiera para estar bien en los días de paz y en los días de unidad. Pues claramente una iglesia enferma no puede preservar la paz y la unidad que solo en Cristo hemos de hallar. Amados hermanos, estas cartas fueron enviadas originalmente a 7 iglesias reales del primer siglo. Eran congregaciones con pastores, ancianos y miembros que tenían luchas, tenían tentaciones y desafíos muy parecidos a los de la iglesia del siglo XXI. Eran iglesias que vivían en una cultura profundamente pagana. Enfrentaban oposiciones, falsas doctrinas, presiones para comprometer su fidelidad y los mismos peligros espirituales que siguen amenazando a la iglesia de Cristo en nuestros días. Sin embargo, estas cartas nunca fueron pensadas únicamente para aquellas iglesias. El mismo Señor concluye cada una de ellas diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta alusión en plural está apelando a las iglesias locales. Hay una sola iglesia universal, pero la exhortación debe ser recibida en cada iglesia local de cualquier tiempo y de cualquier contexto. Cada iglesia local, de cada tribu, de cada lengua, de cada nación. Eso significa, mis hermanos, que cada carta contiene una palabra permanente para todo el pueblo de Dios. Aunque fueron dirigidas a iglesias históricas, representan situaciones que la iglesia ha enfrentado una y otra vez a lo largo de los siglos. Cada generación encuentra en estas cartas un espejo donde puede contemplar su verdadera condición espiritual. Así que iglesia IBC y hermanos que nos puedan ver a través de la predicación por YouTube, escuchen lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias, lo cual también es relevante para ti, también es relevante para mí y para cualquier otro que pertenezca a una iglesia local. Al leer estas cartas veremos que hay un patrón que se repite en cada una de ellas. Cristo comienza presentándose de una manera particular, apuntando a la visión del capítulo 1, pero haciendo énfasis en el aspecto de su gloria que cada iglesia necesitaba recordar. Después evalúa su condición espiritual, reconoce aquello que agrada a Dios, también señalando aquello que debe ser corregido cuando es necesario, y hace un llamado al arrepentimiento y a su vez una gloriosa promesa al vencedor. Y esto, mis hermanos, nos recuerda que la vida de la iglesia siempre debe comenzar con una visión correcta de Cristo. Solo después de contemplarlo podemos vernos correctamente a nosotros mismos. Nuestra cultura nos ha enseñado a evaluarnos comparándonos con otros o con nuestros propios estándares. Cristo, en cambio, nos enseña que la única evaluación que realmente importa es la suya. Y resulta confrontador tanto para nuestros legalismos como para nuestros libertinajes.
que no son las formas las que Cristo toma en cuenta, sino el corazón de su iglesia. Es por ello que estas cartas fueron escritas para producir una profunda autoevaluación espiritual. Por eso, mis hermanos, mientras avanzamos en esta serie, la pregunta principal no será cómo era la iglesia de Esmirna, o cómo era la iglesia de Éfeso, o cómo era la iglesia Sardis o la Odisea. La verdadera pregunta que debemos plantearnos y en la cual debemos meditar es: ¿qué está diciendo Cristo a nuestra iglesia? ¿Qué está diciendo Cristo a tu corazón? ¿Qué está diciendo Cristo a mi corazón y el corazón de todo creyente verdadero que quiere escuchar al Espíritu de Dios? Con esto en mente, acompáñenme al pasaje en el que estaremos hoy y donde veremos el mensaje a la primera de las iglesias y así dar inicio a la serie, comenzando con el mensaje a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallados mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. He titulado el mensaje de hoy: no pierdas tu primer amor. Antes de ver de manera expositiva lo que el pasaje nos quiere comunicar, es importante recordar el contexto en el que se encuentran los destinatarios iniciales. Fíjense que Éfeso era una ciudad de las más importantes de Asia Menor. Era un gran centro cultural, político y religioso. Allí se levantaba el majestuoso templo de la diosa griega Artemisa, conocida en Hechos 19 como Diana de los Efesios. Este majestuoso templo era considerado una de las 7 maravillas del mundo. Era una ciudad orgullosa de su riqueza, de su influencia cultural y de su idolatría. Sin embargo, mis hermanos, fue también una ciudad extraordinariamente privilegiada por la gracia de Dios. Pablo ministró allí durante aproximadamente 3 años, más tiempo que en cualquier otra ciudad durante sus viajes misioneros. Desde Éfeso, el evangelio se extendió por toda la provincia de Asia. Allí sirvieron hombres de Dios como Timoteo y, según la tradición de la iglesia primitiva, también el apóstol Juan. Aquella iglesia recibió la profunda carta a los Efesios, donde Pablo alabó su fe en Cristo y su amor por todos los santos. En pocas palabras, si pudiéramos evaluar a todas las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento, desde nuestra limitada perspectiva, parecía tener todos los privilegios espirituales posibles. Sin embargo, cuando llegamos a Apocalipsis, han transcurrido cerca de 40 años desde aquellos primeros días. La iglesia sigue siendo doctrinalmente sólida, sigue trabajando arduamente, sigue rechazando a los falsos maestros, sigue perseverando en medio de la oposición y hasta ahí, mirando lo que el hombre ve, pudiéramos decir que era una iglesia ejemplar. Pero el Señor no mira solamente las apariencias, no mira solamente las formas ni los logros pasados. El Señor mira el corazón. El Señor ve lo que el hombre no ve. Por eso aquí vemos cómo detecta un problema que nadie más parece notar. Exteriormente la iglesia seguía funcionando, pero interiormente algo esencial comenzaba a apagarse. Y esa es la advertencia que hace de esta carta una de las más necesarias para la iglesia de todos los tiempos.
Mis hermanos, es posible conservar una doctrina correcta y perder el amor que debe alimentar esa doctrina. Es posible defender fielmente la verdad y dejar de deleitarnos en aquel que es la verdad. Es posible servir mucho a Cristo y poco a poco dejar de amar a Cristo como al principio. Es posible hablar de amor al prójimo y al mismo tiempo maltratarlo. Es posible. Hermanos, esa posibilidad no solo existía en Éfeso, existe también hoy. Existe para cualquier iglesia, existe para cualquier creyente. Es por hecho, mis hermanos, que hoy, si has venido a escuchar el Espíritu de Dios, si has venido a escuchar lo que el Espíritu quiere decir a su iglesia, te pido que dispongas tu corazón. Que dispongas tu corazón para escuchar con humildad, siendo consciente de que el mismo Cristo que habló a Éfeso sigue caminando hoy en medio de su iglesia y examinando el corazón de su pueblo. Es por eso que lo primero que vemos en esta carta a esta primera iglesia es, en primer lugar, la descripción de Cristo. Y es lo que vemos en el versículo 1, donde Cristo se presenta como el Señor soberano que sostiene y examina a su iglesia. En el versículo 1, nuestro Señor le dice a Juan que le escriba al ángel de la iglesia de Éfeso. El origen de la palabra ángel, que proviene del griego ángelos, significaba mensajero. Y hay varias interpretaciones para esto. Sin embargo, probablemente la mejor interpretación es que los 7 ángeles son los líderes de las iglesias. Es decir, los obispos, los pastores, los ancianos de dichas iglesias. Por tanto, Jesús utilizó al apóstol Juan para escribir mensajes dirigidos a 7 líderes notables de estas iglesias. Y estos líderes compartirían luego los mensajes con el resto de las iglesias locales. Pero bueno, aquí lo medular es que antes de decir una sola palabra acerca de la condición espiritual de la iglesia de Éfeso, el Señor dirige la mirada de la congregación hacia su propia persona. Pues la iglesia nunca podrá comprender correctamente quién es si antes no contempla quién es Cristo. Es por eso, mis hermanos, que la vida de iglesia siempre depende de la visión que tengamos del Señor. Cuando nuestra mirada se fija demasiado en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestros logros, en nuestras debilidades, en nuestras capacidades, perdemos la perspectiva. Pero cuando volvemos a contemplar a Cristo, todo ocupa nuevamente su lugar. Ese patrón que encontramos en cada una de las 7 cartas, antes de evaluar, Cristo se presenta. Antes de corregir, revela un aspecto de su gloria. Antes de llamar al arrepentimiento, recuerda a la iglesia quién es aquel que le habla. Y algo hermoso es que todas las descripciones que Cristo hace de sí mismo proceden de la visión donde Juan describe al Cristo glorificado en el capítulo 1. De tal manera que al comenzar cada carta, Cristo toma un aspecto de aquella visión y lo aplica a la necesidad de cada iglesia. Es por ello que dice de sí mismo que es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ahora bien, ¿qué significan estas 7 estrellas? Bueno, ya en Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 20, el mismo Señor explicó el significado de ese símbolo al decir: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y aquí, indistintamente de la discusión de quiénes son los ángeles, lo que el pasaje dice es que Cristo está afirmando su autoridad sobre quienes sirven en la iglesia. La idea es que el Señor a sus mensajeros los sujeta con firmeza, los sostiene completamente y están bajo su absoluto control. Pues la imagen de las estrellas en la mano del Señor transmite seguridad, transmite dominio, transmite protección. Hermanos, los hombres cambian. Los pastores envejecen, los pastores mueren, las personas caducan físicamente. Incluso los líderes pueden equivocarse. En resumidas cuentas, los siervos del Señor somos limitados y frágiles. Pero la iglesia nunca ha dependido ni dependerá jamás de la capacidad de sus líderes. La iglesia permanece porque Cristo sostiene a quien Él mismo llama. Eso fue cierto en la iglesia del siglo I y sigue siendo cierto en la iglesia del siglo XXI.
Con demasiada facilidad llegamos a pensar que el futuro de una iglesia depende de la personalidad de un pastor, de la habilidad de sus líderes, de sus recursos económicos o de la eficacia de sus estrategias. Pero Apocalipsis nos devuelve a la realidad. La seguridad de la iglesia nunca ha descansado en las manos de los hombres. Siempre ha descansado en las manos de Cristo. Por eso Jesús dice en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y es por ello, mis hermanos, que la iglesia prevalece, porque el mismo Señor Jesucristo la sostiene. Pero hay una segunda imagen en este versículo, y es que Cristo dice que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y nuevamente, la Biblia se explica a sí misma, de tal manera que no nos da apertura a interpretaciones fantásticas. Pues en el mismo capítulo 1, versículo 20, dice claramente que esos candeleros son las 7 iglesias. Por tanto, este pasaje nos dice que el Señor es un Dios cercano. Él camina en medio de los candeleros, lo que describe su presencia constante entre sus iglesias locales. Así como en el Antiguo Testamento Dios prometía caminar en medio de su pueblo y morar con él, ahora el Cristo resucitado permanece presente en medio de su iglesia, cumpliendo de esa manera la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de su Santo Espíritu. De tal manera, mis hermanos, que conoce perfectamente la realidad de cada iglesia local. Nada escapa de su mirada. Él conoce lo que hacemos y Él conoce lo que vemos, pero también lo que sucede cuando nadie nos ve. Él ve el servicio silencioso que nadie reconoce. Él ve las lágrimas del creyente que lucha por permanecer fiel, las cargas que llevamos en secreto y las oraciones privadas que llevamos ante Él. Pero también ve aquello que algunos procuran esconder o que simplemente no se ven. Pues conoce las motivaciones del corazón, conoce el orgullo, la autosuficiencia, la hipocresía, en fin, el pecado que nadie más conoce. Mi hermano, no existe rincón alguno del corazón humano que permanezca oculto delante del Señor de la iglesia. Es por ello, mis hermanos, que debemos tener presente que la iglesia vive continuamente delante de la presencia del Señor. Él conoce esta iglesia mejor que nosotros mismos. Él conoce nuestras fortalezas y también nuestras debilidades, nuestros esfuerzos, nuestras luchas, nuestras victorias y nuestras caídas. Él nos levanta cuando estamos cansados, pero también nos disciplina para restaurarnos. Mis hermanos, Cristo gobierna soberanamente cada circunstancia para cumplir sus propósitos eternos. Ahora bien, debido a que Él camina en medio de su iglesia, la sostiene con su mano poderosa y conoce absolutamente todo cuanto ocurre en ella, tiene la autoridad para hacer el único diagnóstico incuestionable y perfecto. Por eso, después de que en el pasaje se nos presenta como el Señor soberano que sostiene y examina su iglesia, nos lleva a un segundo movimiento de la carta, el cual es, número 2, el elogio. El elogio forma parte del diagnóstico de dicha iglesia y es donde se nos revela que esta es una iglesia fiel en doctrina, perseverancia y servicio. Ahora bien, en este diagnóstico que hace nuestro Señor Jesucristo a la iglesia, antes de corregir aquello que estaba mal, afirma aquello que por su gracia la iglesia estaba revelando y mostrando para la gloria de Dios. Y eso nos muestra, mis hermanos, que Dios no es un Dios que ande en búsqueda constante de nuestras fallas para condenarnos, sino que es un pastor fiel que ve, aprecia y recompensa todo aquello que su espíritu produce en su pueblo. Nuestro Señor nunca pasa por alto la obediencia sincera de sus hijos. Por eso dice el autor de Hebreos en Hebreos 6:10 que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Es por eso que dice el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y algo interesante para resaltar es que la palabra utilizada para arduo trabajo describe un esfuerzo que produce agotamiento, un servicio realizado hasta el punto del cansancio. Habla de personas que se entregaban completamente a la obra del Señor. Fíjense que la iglesia de Éfeso no era una congregación pasiva.
La iglesia de Éfeso no estaba formada por espectadores que acudían únicamente a recibir lo que el Señor les iba a dar. Era una iglesia que servía. Había hermanos dispuestos a sacrificarse por el Evangelio, a invertir tiempo, energía, recursos para la extensión del reino de Dios. Y mi hermano, Cristo ve ese servicio también. Cristo ve ese tipo de servicio. Muchas veces el trabajo más valioso dentro de la iglesia no ocurre a la vista de todos. Hay creyentes que oran en silencio, que visitan enfermos, que animan a los desalentados, que sirven sin reconocimiento alguno. Y quizá nadie los mencione públicamente, pero el Señor sí los conoce. Ninguna labor realizada para su gloria pasará desapercibida. Otra de las virtudes que resalta este diagnóstico es la paciencia. Y se refiere a una perseverancia firme bajo presión, la fortaleza espiritual que permanece fiel cuando las circunstancias son difíciles. Hermanos, la iglesia de Éfeso no servía únicamente cuando todo era favorable. Habían perseverado durante años de mucha persecución, de mucha oposición, dificultades, conflictos. Habían soportado pruebas sin abandonar su fidelidad a Cristo. A tal punto que, como dice posteriormente, no podían soportar a los malos. Y es que el compromiso de esta iglesia con la santidad y la pureza doctrinal los llevó incluso a probar a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Y esto es mencionado aquí porque durante el primer siglo aparecieron falsos maestros que reclamaban una autoridad que Dios jamás les había concedido. Pero la iglesia de Éfeso no aceptó cualquier enseñanza, pues todo lo que recibía primero lo examinaban. Luego lo comprobaban o lo comparaban con la doctrina apostólica. Y el propósito era evitar ser engañado por estos falsos maestros. Hermanos, qué necesaria sigue siendo esta actitud en nuestros días. Vivimos en una época donde abundan los falsos maestros, donde lo que venden las redes sociales son las mentiras y las falsas enseñanzas. Por ello, debemos recordar que nuestro criterio para discernir la verdad nunca ha sido ni la popularidad de un predicador, ni el tamaño del ministerio. El único estándar sigue siendo la palabra de Dios. Como los creyentes de Berea, la iglesia está llamada a escudriñar las Escrituras para comprobar si lo que escucha realmente proviene del Señor. Ahora bien, otra de las cosas que nuestro Señor elogia de la iglesia de Éfeso la vemos en el versículo 3 cuando dice: has sufrido por causa de mi nombre y no has desmayado. Fíjense, mis hermanos, que no estaban soportando dificultades por errores propios ni por conflictos personales. Eso es una cosa. Ellos sufrían por identificarse con Cristo, porque permanecer fiel al Evangelio en una ciudad como Éfeso tenía un costo real. Vivir allí como discípulo de Cristo implicaba enfrentar la oposición de una cultura profundamente pagana. Y sin embargo, la iglesia no retrocedió. Continuó sirviendo, continuó predicando, perseverando y no había desmayado, sino que había permanecido fiel a la doctrina apostólica. Y esto, mis hermanos, es una exhortación que nosotros sigamos fieles a la enseñanza bíblica, fieles a la verdad del Señor, a que no dobleguemos ante la mentira del mundo, a que no dobleguemos ante los falsos maestros, ante las falsas enseñanzas, incluso a nuestras propias concupiscencias. Es una exhortación a que nos mantengamos fieles y firmes en la palabra del Señor. Ahora bien, este diagnóstico no se limita a examinar únicamente las obras, también examina el corazón. Es por ello que para continuar con el diagnóstico que Jesús revela de la iglesia, debemos avanzar hasta el tercer movimiento del mensaje, el cual es, número 3, la reprensión. Dice en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto implica, mis hermanos, abandonar, descuidar, apartarse de algo que antes se poseía. Dice, lo has dejado. Esto implica responsabilidad. Implica que no ocurrió de un día para otro. Implica que fue un proceso lento, silencioso, casi imperceptible.
Y mis hermanos, esa suele ser la forma en que avanza el enfriamiento espiritual. Primeramente, el corazón se enfría gradualmente. La comunión comienza a disminuir. La oración deja de ser un deleite para convertirse en una obligación. La lectura de la palabra continúa, pero ya no conmueve el alma. La adoración permanece, pero el corazón ya no se maravilla delante de la gloria de Cristo. Suele continuar el servicio, pero poco a poco deja de brotar el amor y comienza a sostenerse por la costumbre. Por fuera casi nada cambia, pero por dentro todo empieza a cambiar. Ese era el verdadero problema de Éfeso. No era una iglesia menos ocupada, era una iglesia menos enamorada de Cristo. Ahora, ¿qué se refiere el texto con el primer amor? El primer amor debe entenderse ante todo como ese amor ferviente, sincero y dominante por el Señor Jesucristo, el cual brota del cual brota todo lo demás. Es el cumplimiento del primero y mayor de los mandamientos, el de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Mis hermanos, ese siempre ha sido el centro de la vida del pueblo de Dios. Antes de hacer cosas para Dios, Dios desea nuestro corazón. Antes que nuestro servicio, Dios desea nuestra comunión. Antes que nuestras manos, Dios desea nuestros afectos. Eso explica el contraste que encontramos al comparar esta carta con la epístola de Pablo escrita décadas antes a la misma iglesia. Por ejemplo, en Efesios 1:15, Pablo da gracias a Dios porque ha oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos. Y al terminar esa carta pronuncia en Efesios 6:24 una bendición extraordinaria, decir: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor incorruptible. Aquella iglesia había sido conocida precisamente por su amor al Señor. Pero 40 años después, el Señor les dice: has dejado tu primer amor. Fíjense que no habían dejado de creer, no habían abandonado la verdad, tampoco habían dejado de trabajar en la obra, pero habían dejado de amar como antes. Mi hermanos, una iglesia puede conservar una doctrina impecable mientras su corazón comienza a enfriarse. Y esa posibilidad debe hacernos meditar. Porque el ser humano suele medir la salud espiritual por aquello que puede contar. ¿Cuántos ministerios hay? ¿Cuántas actividades realizamos? ¿Cuántos bautizos tenemos? ¿Cuántas personas son miembros? ¿Cuánta doctrina manejamos? Pero Cristo utiliza otro criterio. La medida no es cuánto, sino dónde. ¿Dónde está nuestro corazón? Por eso Pablo exhorta a los efesios en Efesios 4:15 a seguir la verdad en amor. La sana doctrina jamás fue diseñada para producir orgullo espiritual. Su propósito es conducirnos a conocer, amar y adorar más profundamente al Salvador. Mi hermano, cuando la verdad deja de producir amor por Cristo, algo anda mal en nuestro corazón, no en la doctrina. Éfeso seguía siendo una iglesia ortodoxa, pero la ortodoxia ya no estaba alineada con su afecto. Seguían sirviendo, pero el servicio comenzaba a funcionar más por disciplina que por gozo. Seguían defendiendo la verdad, pero el corazón ya no ardía como antes. Y hermanos, este es el mayor de los peligros para las iglesias reformadas. Existe el riesgo de pensar que mientras nuestra teología sea correcta, todo lo demás está bien. Podemos convertirnos en expertos en responder errores doctrinales, en conocer profundamente las doctrinas, en enseñar sistemáticamente toda la Escritura y sin darnos cuenta dejar de maravillarnos delante de la belleza de Cristo. Podemos defender el Evangelio sin deleitarnos en el Salvador del Evangelio. Podemos estudiar la Biblia, pero sin disfrutar al Dios de la Biblia. Podemos predicar acerca de Cristo,
pero aún sin cultivar diariamente la comunión con Cristo. La ortodoxia es indispensable, pero la ortodoxia nunca fue el destino final. El propósito de la verdad es conducirnos al Dios de la verdad. Porque el cristianismo no consiste simplemente en creer doctrinas correctas, consiste en conocer y amar a una persona. Y eso explica por qué Cristo no quedó satisfecho con todo lo que Éfeso hacía bien. Había algo que ninguna cantidad de trabajo podía reemplazar. Las obras nacen del amor, pero nunca sustituyen al amor. La doctrina protege el amor, pero nunca reemplaza el amor. El servicio expresa amor, pero no lo sustituye. Pensemos en un matrimonio. Un esposo puede seguir siendo responsable, puede trabajar para sustentar su hogar, puede cumplir todas sus obligaciones, puede recordar cada aniversario, puede proveer todo lo necesario para su familia. Pero mis hermanos, si ha dejado de amar a su esposa, aunque todo continúe funcionando exteriormente, algo esencial se ha perdido. La relación deja de ser lo que debía ser. Eso mismo estaba ocurriendo en Éfeso. La maquinaria seguía funcionando, pero el corazón necesitaba ser restaurado. Es por ello que cada cierto tiempo debemos meditar en todo lo que hacemos. Quizás seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos hace años, pero la pregunta de Cristo no es únicamente qué hacemos. La pregunta es ¿desde dónde lo hacemos? ¿Desde qué intención lo hacemos? ¿Desde un corazón cautivado por Él o desde la costumbre o la tradición? ¿Desde la gratitud o desde la obligación? Porque mis hermanos, el Señor no solo examina nuestras acciones, Él también examina nuestros corazones. Y esto, mis hermanos, debe ser esperanzador para nosotros. Porque aunque muchas veces no nos damos cuenta de ese sutil problema, para Él nada quedó oculto. Por tanto, al descubrir nuestro enfriamiento espiritual, no nos deja atrapados en nuestra culpa. Su propósito, mis hermanos, no es condenar a su iglesia, sino restaurarla. Por eso inmediatamente, después de señalar el problema, nos muestra el camino de regreso. El Señor nunca denuncia un pecado sin ofrecer también la gracia necesaria para abandonarlo. Y precisamente hacia ese camino de restauración dirige ahora nuestra atención al llamar a recordar, a arrepentirse y a volver a las primeras obras. Por eso el cuarto movimiento de este pasaje es, número 4, la exhortación. Y esta exhortación encontrada en los versículos 5 y 6, lo que busca es mostrarnos el camino para volver a Cristo. Por eso dice inmediatamente, después de decir, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, añade en el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de ese lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no les dice trabajen más. Tampoco les dice esfuércense un poco más. El problema no era la cantidad de trabajo, ni ministerios, ni obras, sino la condición de su corazón. Y precisamente por eso el remedio tampoco consiste en aumentar la actividad religiosa. El Señor apunta a la raíz del problema. Su exhortación está formada por 3 imperativos relacionados entre sí, pero que no son acciones mecánicas, sino el camino que conduce a la restauración de un corazón que se ha enfriado. El primero es recordar. Cristo les dice, recuerda de dónde has caído. El verbo utilizado aquí implica traer deliberadamente a la memoria. No habla de vivir anclados en el pasado. Se trata de hacer memoria espiritual. Y la memoria ocupa, mis hermanos, un lugar importante en toda la Escritura. Dios llamó repetidas veces a Israel a recordar sus obras, porque el olvido siempre procede a la desobediencia. Cuando el pueblo de Dios olvidaba quién era Dios y lo que Él había hecho, comenzaba a apartarse de Él. Y nosotros mismos, cuando perdemos de vista quién es el Dios santo al que predicamos, nos empezamos a desviar.
Mis hermanos, eso ocurre en nuestra vida cristiana. El creyente que pierde de vista la grandeza del Evangelio termina perdiendo también el gozo del Evangelio. El creyente que deja de asombrarse con el Señor deja de ver lo maravilloso que es su amor. Por eso Cristo le dice, recuerden cómo era su comunión conmigo, recuerden el gozo con que me adoraban, recuerden la gratitud que llenaba sus oraciones. Hermanos, recuerden ese primer amor. Recuerden esa manera tan vehemente, consecuente y constante con la que buscaban al Señor en sus primeros días de conversión. Recuerden el deleite con que abrían las Escrituras. Recuerden cómo toda su vida giraba alrededor de Cristo. No porque el pasado sea el objetivo, sino porque recordar permite reconocer cuánto hemos perdido en nuestra comunión con el Señor. Reconocer esta necesidad nos ayuda a volver nuevamente a ese lugar del cual nos hemos alejado. Algo semejante ocurrió con el hijo pródigo. Lucas nos dice que volviendo en sí recordó la casa de su padre. Ese recuerdo fue el comienzo de su regreso. Muchas restauraciones espirituales comienzan exactamente cuando el creyente deja de justificarse y reconoce con honestidad que ya no ama al Señor como antes. Sin embargo, mis hermanos, recordar por sí solo no cambia el corazón. Por eso el segundo mandato es arrepiéntete. Y aquí encontramos el centro de toda la exhortación. Cristo no trata el enfriamiento espiritual como una etapa normal de la vida cristiana. Tampoco lo presenta como una simple crisis emocional. Lo llama por su verdadero nombre. Lo llama pecado. Cuando nos enfriamos espiritualmente, no es que estamos pasando por una crisis momentánea, no es que estamos pasando por una etapa sencillamente que es normal en la vida del creyente. No, es pecado. Y por eso, mis hermanos, debe haber arrepentimiento. Y como sabemos, el arrepentimiento bíblico no consiste simplemente en sentir tristeza. Pues la palabra implica un cambio profundo de mente que produce un cambio de dirección. Es reconocer que hemos pensado, amado y vivido incorrectamente delante de Dios, con el propósito de volvernos nuevamente hacia Él. Eso significa, mis hermanos, que el problema de Éfeso no era únicamente que sentían menos emoción. El problema era que Cristo había dejado de ocupar el primer lugar de sus afectos. Había dejado de ocupar el primer lugar en sus corazones. Y cuando eso ocurre, mis hermanos, inevitablemente otra cosa ocupa su lugar. Cuando Cristo deja de ocupar el primer lugar en nuestro corazón, algo más ocupa ese lugar. Puede ser el trabajo, puede ser la familia, incluso puede llegar a ser el ministerio, el éxito, la comodidad. Muchas veces puede llegar a ser la propia ortodoxia. Paradójicamente, una iglesia puede enamorarse tanto de defender la verdad que termina olvidando al Señor de la verdad. Por eso Cristo nos dice, intenten examinarse, intenten recordar. Él no nos dice, intenten sentir más amor. Él les dice, arrepiéntanse. Porque el amor verdadero, mis hermanos, no se fabrica a través de emociones que nosotros fabricamos, sino volviendo al Señor mediante un corazón humillado. Y es ahí en ese momento que se puede cumplir el tercer mandamiento que nos hace en esta exhortación, y es hacer las primeras obras. Ahora bien, si el problema estaba en el corazón, ¿por qué ahora Cristo habla nuevamente de obras? Y la razón, mis hermanos, es porque el amor nunca permanece invisible. El amor produce obediencia, produce adoración, produce servicio y produce comunión. Las obras no restauran el amor, pero un amor restaurado inevitablemente vuelve a expresarse en obras.
Jesús había enseñado exactamente el mismo principio cuando dijo en Juan 14:15 al decir: si me amáis, guardad mis mandamientos. Las primeras obras eran aquellas prácticas que brotaban espontáneamente de un corazón que ama a Cristo. Era volver a buscar su rostro, volver a deleitarse en su palabra, a orar no por obligación, sino por comunión, a servir con gratitud y no simplemente por responsabilidad. En otras palabras, mis hermanos, Cristo no está llamando a una reforma superficial del comportamiento, sino a una renovación profunda de la relación. Y eso es necesario tenerlo presente, pues fíjense que después de esa exhortación aparece una advertencia al decirles: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Ahora bien, estas palabras han inquietado a muchos creyentes que piensan que aquí habla de perder la salvación. Sin embargo, el contexto muestra claramente que no. El candelero no representa la salvación individual de los creyentes. Representa a la iglesia portadora de la luz de Cristo en el mundo. Lo que el Señor está diciendo es que una congregación que persiste en su frialdad espiritual puede perder su lugar como testigo fiel del Evangelio. Puede seguir reuniéndose. Puede conservar el edificio, puede mantener sus ministerios, puede seguir celebrando los cultos cada domingo y, sin embargo, dejar de ser un instrumento útil para Cristo. La historia de la iglesia confirma cuán seria era esta advertencia. La congregación de Éfeso continuó existiendo durante algunos siglos, pero finalmente desapareció. Hoy únicamente quedan ruinas donde una vez brilló una iglesia privilegiada por la enseñanza de Pablo, Timoteo y el apóstol Juan. Y eso nos recuerda, mis hermanos, que ninguna iglesia vive del legado de generaciones anteriores. Cada generación necesita volver continuamente a Cristo. Cada iglesia necesita cultivar diariamente su amor por Él. No debemos vivir del legado de nadie. Muchas iglesias cuentan con el renombre de grandes hombres de Dios, pero hoy su corazón apunta más a ese hombre que a Cristo. El fundamento de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. El que dirige a su iglesia es Cristo. Quien mantiene, soporta, cuida y anima constantemente a su iglesia a pesar de las dificultades es Cristo. Ahora bien, cuando avanzamos en el pasaje vemos que el Señor añade una palabra que revela que a pesar de todo todavía veía evidencias de gracia en aquella congregación. Dice en el versículo 6: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas eran un grupo que hoy conoceríamos como los libertinos, aquellos que le dan rienda suelta al libertinaje. La iglesia de Éfeso rechazó firmemente esas enseñanzas. Habían perdido el fervor de su amor, pero no habían perdido su rechazo al pecado. Todavía odiaban aquello que Cristo mismo odiaba. Y esto nos demuestra que el Señor no estaba hablando a una iglesia completamente corrompida. Era una iglesia que perseveraba en la doctrina, que perseveraba en hacer muchas de las cosas que el Señor le había mandado, pero que estaba fallando lo esencial. Esto nos quiere decir, mis hermanos, que esa iglesia tenía esperanza. Y tenía esperanza porque todavía permanecían aferrados a la verdad. Por eso Cristo los llama a recuperar el amor que debía animar esa verdad. Y es la razón por la que esta carta no termina con una advertencia, sino con la promesa de gracia para quienes perseveran fielmente. Por ello, nuestro quinto y último movimiento es, número 5, la promesa, la cual encontramos en el versículo 7, donde vemos la recompensa para el vencedor. El versículo 7 comienza con una expresión que aparece repetidamente en las cartas: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada vez que Jesús pronunciaba esa frase, estaba llamando a una respuesta que iba más allá de escuchar. Estaba llamando a escuchar con un corazón dispuesto a obedecer.
Eso mismo ocurre aquí. Cristo no está simplemente diciendo, escuchen esta carta. Cristo está diciendo, reciban este mensaje, sométanse a Él, permitan que transforme sus vidas. Y repito nuevamente, no dice únicamente lo que el Espíritu dice a la iglesia de Éfeso, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a IBC. Lo que el Espíritu dice a la iglesia de La Punta. Lo que el Espíritu dice a la iglesia del Sobradillo. Lo que el Espíritu dice a la iglesia de X región. Debemos recibir este mensaje. Debemos someternos a este mensaje. Y debemos permitir que transforme nuestras vidas. Hermanos, cuando abrimos Apocalipsis 2, no estamos leyendo una correspondencia privada de otra congregación. Estamos escuchando la voz del Espíritu hablando hoy a su iglesia. Y esa verdad hace que esta carta sea profundamente personal, a tal punto que meditemos en qué está diciendo hoy el Espíritu a nuestra iglesia. ¿Qué está diciendo hoy el Espíritu a mi corazón? Y esa debe ser nuestra constante necesidad, mis hermanos. Porque podemos caer en eso con el pasar del tiempo y sin darnos cuenta. Sin embargo, después de ese llamado universal viene la promesa, la cual dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El vencedor es aquel que persevera en la fe hasta el final. No es alguien que vence por su propia fuerza, sino quien permanece unido a Cristo como gran vencedor. La perseverancia del creyente, mis hermanos, no descansa en su capacidad para sostenerse a sí mismo, sino en la fidelidad de aquel que lo sostiene con su mano. El mismo Cristo que camina en medio de los candeleros es quien preserva a su pueblo hasta el fin. Y este promete que le dará a comer del árbol de la vida. Para comprender esta imagen debemos volver al principio de la Biblia. En Génesis capítulo 2, Dios colocó en medio del huerto el árbol de la vida. En medio del huerto Él coloca el árbol de la vida. Y es una expresión visible de la vida abundante que el hombre disfrutaba en comunión perfecta con su Creador. Adán y Eva vivían en un mundo sin pecado, sin muerte, sin separación. Caminaban con Dios y disfrutaban plenamente de su presencia. Pero en Génesis 3 todo cambió. Cuando el pecado entró al mundo, la comunión fue quebrantada. El hombre fue expulsado del jardín y quedó impedido de acceder al árbol de la vida. Querubines con una espada encendida guardaban el camino y el mensaje era claro. El pecado había separado al hombre de la presencia de Dios y de la vida que solo Él puede dar. Desde ese momento, toda la historia de la redención comenzó a señalar hacia la restauración de aquello que se había perdido. Y ahora, al final de la Biblia, Cristo hace una promesa extraordinaria. Lo que el primer Adán perdió por causa del pecado, el segundo Adán lo recupera por medio de su obediencia perfecta. Por eso, cuando llegamos a Apocalipsis 22, volvemos a encontrar el árbol de la vida. Pero ahora ya no está en un jardín terrenal, sino en la Nueva Jerusalén. Ya no hay espada que impide el acceso. Ya no hay maldición, ya no hay muerte, ya no hay pecado. Los redimidos comen libremente de su fruto porque Cristo abrió nuevamente el camino hacia Dios. De manera que el árbol de la vida representa la restauración completa de la comunión con Dios. Representa la plenitud de la vida eterna, el gozo perfecto de vivir para siempre en la presencia del Señor. Representa la consumación de toda la obra redentora de Cristo. Mis hermanos, la mayor promesa del cielo nunca han sido las calles de oro, las puertas de perlas o una ciudad gloriosa. La mayor promesa del cielo siempre ha sido Dios mismo. Toda la historia bíblica apunta hacia ese momento. La Biblia comienza con el hombre expulsado del jardín y termina con los redimidos habitando para siempre con Dios. Comienza con un árbol perdido y termina con un árbol nuevamente accesible. Comienza con la comunión rota, pero termina con la comunión restaurada para toda la eternidad. No se trata simplemente de volver al Edén. La promesa es mucho mayor.
No regresamos al jardín original, entraremos a la nueva creación. Allí no habrá posibilidad de una nueva caída. No habrá tentación, no habrá lágrimas, no habrá enfermedad, no habrá calor, no habrá frío, no habrá muerte, no habrá pecado. Porque el Cordero reinará para siempre y sus redimidos disfrutarán una comunión perfecta e ininterrumpida con Él. Y mis hermanos, esta promesa nos recuerda que la vida cristiana siempre mira más allá del presente. Éfeso vivía en medio de una ciudad pagana, rodeada de idolatría, oposición y dificultades. Nosotros también vivimos en un mundo caído. Servimos al Señor en medio de luchas, decepciones, sufrimiento. Muchas veces el camino de la fidelidad parece costoso, pero Cristo levanta nuestros ojos hacia el final de la historia. Y nos recuerda, mis hermanos, que ninguna lágrima derramada por su causa será en vano. Que ningún acto de obediencia quedará sin recompensa. Que ninguna batalla contra el pecado habrá sido inútil. Mis hermanos, la perseverancia tiene una meta gloriosa. No seguimos a Cristo únicamente para tener una vida mejor aquí. Lo seguimos porque Él es nuestro mayor tesoro y porque nos ha prometido una herencia incorruptible que nadie puede quitarnos. A veces puedes sentirte cansado de luchar, cansado de pelear diariamente contra el pecado, de soportar enfermedades, oposición o soledad. Pero Cristo te dice hoy, mi hermano, Cristo nos dice hoy que no desmayemos, que el camino termina en el árbol de la vida, termina en el paraíso de Dios, en la presencia del Rey. Un día la fe será sustituida por la vista. La lucha dará paso al descanso. Las lágrimas serán reemplazadas por el gozo. Y quienes hoy perseveran por la gracia de Dios, comerán del árbol de la vida y disfrutarán para siempre de una comunión perfecta con aquel que los amó, los redimió con su sangre y los sostuvo fielmente hasta el fin. Esa es la esperanza que sostuvo a la iglesia de Éfeso. Esa es la esperanza que ha sostenido a la iglesia durante 2000 años. Y esa es la esperanza que debe impulsarnos hoy a permanecer fieles, amando a Cristo sobre todas las cosas, hasta el día glorioso en que estaremos para siempre con Él. Pidámosle al Señor que nunca nos permita conformarnos con una apariencia de fidelidad, que nos conceda permanecer firmes en la verdad, perseverantes en el servicio y celosos por la santidad. Pero que todo ello brote siempre de un amor vivo, profundo y creciente por nuestro Salvador. Porque al final, mis hermanos, la iglesia que verdaderamente permanece no es la que simplemente trabaja para Cristo, sino la que vive amando a Cristo. Y quienes perseveren en Él disfrutarán para siempre de aquello que Adán perdió y que Cristo recuperó para su pueblo. La vida eterna en la presencia de Dios, donde comeremos del árbol de la vida y gozaremos de una comunión perfecta con nuestro Señor por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios bendito, por tu palabra. Te pedimos, mi Dios bendito, que tú nos ayudes, Señor, a recordar estas verdades, Señor. Por medio de tu Santo Espíritu, a permanecer alertas, Señor. A velar y orar, Señor. De tal manera, Señor, que no seamos tentados. De tal manera, mi Dios bendito, que podamos estar siempre alertas, Señor, de nuestra condición espiritual. De mantener siempre avivado ese primer amor, Señor. De tal manera, mi Dios bendito, que podamos glorificarte con nuestras vidas, Señor. De tal manera, mi Dios bendito, que podamos obrar con la intención de glorificarte y en respuesta por ese amor, Señor, que una vez mostraste en la cruz por nosotros. Te pido, mi Dios bendito, que nos sigas ayudando para permanecer firmes, alineados a tu verdad. Pero por sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a no olvidar nuestro primer amor, Señor. Ayúdanos a seguir perseverantes en la comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a mantener avivada, Señor, esa comunión por medio de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre cercanos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo asombrados por tu gloriosa gracia. Ayúdanos, Señor, te necesitamos.
Te necesitamos, Señor, para poder seguir adelante, para poder ser una iglesia útil en tus manos, para que nuestro candelero, Señor, resplandezca rotundamente en medio de un mundo, Señor, que tanto te necesita. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a avivar el fuego por medio de tu Santo Espíritu, Señor, y a proclamar tu Santo Evangelio. De tal manera, mi Dios bendito, que podamos ser sal y luz para las naciones, Señor. Ayúdanos a ser de influencia en el lugar donde nos has puesto, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser testimonio vivo de tu carácter donde quiera que tú nos pongas, Señor. Te pido, Señor, que nos sigas fortaleciendo, que nos sigas dirigiendo y que seas tú con nosotros, Señor, en cada día de nuestras vidas, para que podamos perseverar para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén.